Muy buenas noches para todos, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a un nuevo programa de Santa Cecilia en vivo. Arriba los corazones, arriba nuestros hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa cristiano católico proveniente de Parroquia San José y Santa Cecilia, como todos los miércoles 22:15 hasta la medianoche. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, vamos a dar una enseñanza como siempre, va a haber prédica, vamos a estar orando por los enfermos, por las personas que necesitan trabajo, por las familias. Por todas las necesidades que tenés en tu corazón, te animo a mandar mensaje, a pedir oración. Vamos a estar hablando justamente de eso en este día, en este programa, del perdón. Así que anda poniéndolo en tu corazón. ¿A quién tenés que perdonar esta noche? ¿A quién o a quiénes? Y a su vez, ¿a quién le tenés que pedir vos perdón, no? Porque todos somos pecadores, todos nos equivocamos. El único que hace las cosas perfectas es el Señor. Así que, ¿a quién le tenés que pedir perdón vos? ¿A quién has ofendido? Capaz que no te diste ni cuenta, ¿no? Y pasó desapercibido en vos, pero la otra persona está herida hace muchos años por algún gesto que tuviste, por una equivocación que no lo hiciste de manera consciente. Pero bueno, te invito a que lo pongas en tu corazón. ¿A quién tenés que perdonar? ¿Y a quién le tenés que pedir perdón en esta noche? Veo que han leído mucho, tienen mucho material para compartir, así que reclamamos la presencia del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Y te invitamos en tu casa que también ores por nosotros, ores por este programa, ores por este servicio, ores por esta radio. Te pedimos que nos acompañes, porque la oración en conjunto también es poderosa. El Señor escucha todas las oraciones, pero cuando nos unimos a orar, más todavía. Y orar los unos por los otros es necesario, lo pide el Papa Francisco. Amén. Oren por mí. Oren por mí. ¿Sí? Y también te invito a que vayas a buscar una lapicera y un papel, así vas anotando las citas bíblicas, la Biblia al lado. Si no tenés Biblia, te anotás para el sorteo y vas buscando la palabra, porque la idea es que participes vos también del programa. Amén. No que seas un espectador, sino que participes y lo hagas con nosotros también, lo escuches este programa, pero de forma orada, que ores mientras estás en tu casa. Amén. Con la palabra, porque seguramente el Señor algo tiene que decirte en esta noche. Amén. Amén. Bueno, perdonarlo, está bromeando. Después de lo que me hizo, jamás lo podré perdonar. Perdonarme. ¿Cómo podría Dios perdonarme con lo que yo hice? Estas confesiones que nosotros hemos dicho, hago mea culpa, sí, porque yo lo he dicho, hemos escuchado un montón de estas confesiones en los grupos de vida, en los retiros, y son confesiones que lo hacíamos cuando no entendíamos cabalmente sobre el perdón de Dios. Y es posible efecto que puede tener en nuestras vidas, o sea, lo que llega a ocurrir cuando no perdonamos en nuestras vidas, ¿sí? Lo trágico es que las personas que no captan la inmensidad del perdón de Dios son esclavos. Éramos esclavos cuando no perdonábamos, ¿sí? Es una esclavitud que le impide amar y aceptar a otras personas. Es una esclavitud que perjudica a matrimonios desde sus comienzos y a menudo pasa de una generación a otra. Es una esclavitud que asfixia la vida abundante que Cristo nos prometió a los que creían en Él, a los que creemos en Él, ¿no? Vida y vida en abundancia. Y hay una cita, porque el Señor nos manda y nos dice que tenemos que perdonar. ¿Cuál es la cita? Es Mateo 18, 21 y el 22 también se la podemos agregar. Mateo 18, sí. Del 21 al 22. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Tremendo, 70 veces 7. Quiere decir que tenemos que perdonar infinitamente. ¿Y qué es el perdón, Norma? A ver. Cuando alguien ejerce una mala acción sobre nosotros y nos perjudica, se produce una atadura que debo cortar,
liberando a la persona de la obligación, deuda, que tiene conmigo. Y ahora hay 3 elementos que debemos conocer dentro de la falta de perdón para que podamos entender qué significa el perdón y todas estas palabras que hemos dicho, ¿no? La primera es la herida. Cuando alguien me daña, voluntaria o involuntariamente, porque a veces, como dijimos hace rato, puede ser que la persona nos haya dañado y ni siquiera se dio cuenta que nos dañó. Dicha acción me lastima. Se produce en mí una herida. ¿Cómo nos damos cuenta que es una herida? Se manifiestan en mí sentimientos de rechazo con la presencia de ciertas personas. Respondo de mala manera ante la gente cuando frente a una discusión sobre el tema que tiene que ver con la herida que tengo, se manifiesta en mí. Estas heridas pueden haberlas producido un familiar cercano, una madre, un padre, un cónyuge, hermanos, hijos, tíos, nietos. También pueden haberla producido amigos, un empleador, porque puede ser que se haya producido en el trabajo, maestros en la escuela, alguna persona puede haber sido una niñera, alguien que estuvo a cargo de nosotros cuando éramos pequeños. O sea, alguien que estuvo en contacto con nosotros en algún momento de nuestra vida. Yo le tendría que pedir perdón a las niñeras porque las volví locas de chiquita. El texto, o sea, la fuente de donde nosotros, que hubo una unión espiritual, porque el texto que yo elegí para hablar, la fuente bíblica, se llama, perdóname Norma, ¿sí? La paz del perdón. La paz del perdón es una guía práctica sobre el perdón de Dios y el perdón a nuestros semejantes. Es de la editorial Charles Staden. Este texto que yo elegí, espiritualmente mi hermana Norma también lo había elegido. Y hoy cuando nos encontramos nos hemos reído y dijimos qué grande que es el Señor, ¿no? El Espíritu Santo. Este autor es un pastor que lo escribe y él dice que también a veces nos hieren personas, inclusive nuestros hermanos, el pastor. Él como es pastor evangélico habla del pastor, ¿no? Un pastor puede haber sido que lo haya herido. Hermanos consagrados, porque es sin querer. Lo que pasa es que somos humanos e imperfectos. Obvio. Bueno, la segunda... el segundo elemento es la deuda que resulta de esa herida. Y esto es muy importante. Dice, se crea en la mente, o nosotros cuando no perdonamos, o sea, cuando nos hieren, se crea en nuestra mente, nosotros creamos esto, ¿no? Una herida, o sea, producida por la herida, una obligación de parte de la persona que me hirió. O sea, estamos esperando algo que la persona ni siquiera está consciente que debe hacerlo. Es una creación nuestra, pero que nos produce querer un resarcimiento al daño que me han causado. La persona herida se ata a la espera de este resarcimiento. Ahí está la espera. Para que esto suceda, o sea, si nos atamos a esto que nosotros mismos creamos. O sea, nos hieren y decimos, bueno, esta persona tiene que pedirme perdón, esta persona tiene que hacer esto, otro. Sí, sin embargo, no dicen, hasta que no me hable, no le hablo. Pero a ver, pasa el tiempo, va pasando el tiempo, y sin embargo, eso que está esperando nunca llega, porque la otra persona ni se enteró que tiene que hacer eso. Tal cual. Entonces, al pasar el tiempo, y como no llega de parte de la persona que hirió lo que se está esperando, empieza a llenarse nuestro corazón de amargura, de rencor, de resentimiento, y nos empezamos a paralizar espiritual y físicamente, entrando a un círculo de falta de perdón, convirtiéndonos en esclavos de ese sentimiento. Se fija en el pasado, no se avanza, se pierde la alegría y el verdadero propósito de vivir. Es importante reconocer esto porque las personas que no perdonan no están conscientes que la falta de perdón es la raíz de sus problemas. Y la tercera
es la cancelación de la deuda. Es tomar la decisión de perdonar y soltar a la persona o situación, porque puede ser también una situación a la cual nos hemos atado, que nos tiene prisioneros. Somos tan débiles que solo lo lograremos con la ayuda de Dios a través de la oración y de la palabra de Dios. Y ahí tenemos una palabra de Mateo. Mateo 7, del 7 al 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Amén. Si pedimos en la oración, Este don del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo el perdón, el Señor nos va a conceder. Igualmente, yo doy mi testimonio, o sea, es un proceso. Es un proceso el perdonar. Uno a veces dice, sí, yo lo perdoné, sí, yo te perdono, pero lo decimos de la boca para afuera. Pero se tienen que dar estas tres condiciones, ¿sí? La deuda, o sea, la herida, la deuda y la cancelación de esa deuda. Si yo no hago todos esos tres pasos, no he perdonado realmente, ¿sí? Porque si no somos rehenes. ¿Mm? Y les quiero contar esto de los rehenes. ¿Sigo? Sí. Bien. Cuando somos rehenes es cuando rehusamos a perdonar a otros, cuando nos negamos a perdonar, ¿sí? O cuando nos negamos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo pude haber hecho eso, no? Cuando uno toma de rehén, ¿qué es esto de rehén? O sea, en lo cotidiano, en el mundo, tomar de rehén a alguien es cuando uno toma de rehén a una persona y ¿qué pide? Pide plata, pide dinero, o puede pedir armas también, ¿no es cierto? Hemos visto tantas situaciones en la tele, por ejemplo. Pero cuando nosotros tomamos de rehén, nosotros le estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Tomamos de rehén a esas personas y nos tomamos a nosotros, que nos negamos a perdonar. Por algo malo que nos han hecho a nosotros. Y en lugar de tomar a la gente como rehén hasta que consigan lo que ellos demandan. ¿Qué demandan ellos? El amor. Nosotros retenemos ese amor, esa aceptación, ese respeto, ese servicio y esa bondad y la paciencia, que eso está en Gálatas, ¿sí? Que son todos los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, fidelidad, modestia y dominio propio. Amén, palabra de Dios. El mensaje que estas personas envían es hasta que yo no me sienta, o sea, yo no sienta que me has pagado por todo el mal que me has hecho, no te voy a aceptar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido esto? Hemos compartido el otro día con una hermana nuestra que decía, sí, yo quería que sintiera venganza, sentíamos todas estas cosas, ¿sí? O sea, venganza, ira, bronca. Bronca, o sea, yo he sentido todas estas cosas, mi hermanita Norma también. Me la tiene que hacer pagar. O sea, yo quería que realmente viviera lo que yo he vivido y sin embargo eso no es de Dios, porque esos son frutos de ¿qué? Vos sabés que cuando nosotros retenemos lo bueno, no damos lo bueno, ¿no? Lo que se expresa hacia afuera son todo aquello malo, todo lo contrario la carne. A lo que es el espíritu, ¿no? Dice, al no perdonar se inicia el camino de la carne y no el del espíritu. Nos separamos de a poquito, con estos sentimientos sí. Nos vamos separando de la presencia de Dios y dejamos entrar a nuestra vida esos espíritus que lo dice en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Acá está. Cuando no perdonamos, caminamos en la carne y no en el espíritu. Nos separamos de Dios. Recién dijimos que el perdón es un don del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos ayuda, tiene que ser con los dones del Espíritu Santo, que dijimos, el amor. La verdad que hay que ser honestos y decir, no sentíamos ni amor ni ganas de hacerle el bien al que nos hizo en ese momento. Porque esa es la verdad. Sí, al principio uno siente eso, por eso que yo dije que es un proceso. Esta bondad, estos frutos del Espíritu Santo al principio no se sienten, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la oración, el Señor lo va a lograr. Y si seguimos obrando con el espíritu de la carne, vamos a llevar todo mal.
Sabés que me faltó Gálatas 5, 19, 21. Me faltaron un par de versículos. Lo leo, lo proclamo de vuelta. Dale, proclamalo. Gálatas 5 del 19 al 21. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedad y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Duro. Sí, es muy fuerte porque si retenemos algo bueno del Espíritu, que viene del Espíritu Santo, lo que damos hacia afuera es todo lo contrario, ¿no? Y entonces somos perdedores, porque vos te dijimos, hoy decía Mauricio, el que perdona gana. Y sí, si yo no perdono, pierdo. Sí, somos verdaderamente perdedores. ¿Sí? El individuo que tiene un espíritu no perdonador es siempre el verdadero perdedor, ¿sí? Mucho más que aquellos que con el que me estoy enojado. O sea, cuando uno perdona es para beneficio. Yo me acuerdo que tenía un libro que yo lo buscaba y bueno, evidentemente lo he prestado, que hablaba de que si yo perdonaba, cuando yo creía haber perdonado, ¿no?, le hacía un bien a mí, no al otro. En realidad sí, tiene razón, me hacía un bien a mí, porque me libraba, pero no tenía estos pasos, ¿no? Esto de que vos contaste, la deuda, la herida y la aceptación. Y este fin de semana yo dije, llegué a la aceptación, porque estuve buscando un montón de cosas y en mi casa he sacado bolsas y bolsas de recuerdos, de cosas que uno va guardando, y que la verdad que lo hice porque me pidieron que buscara algo que se había perdido y me sirvió. El Señor se vale de todas estas cosas, ¿no?, para trabajar lo del perdón y llegar a la aceptación. Yo le contaba a Norma cómo dije, uy, mirá lo que estoy leyendo. No, ya el Señor, y se lo dije a Clara, murió por todo esto en la cruz, ¿sí? Ya está. Vos sabés Listo. que esta falta de perdón, que nos convierte en perdedores, ¿no?, hace en nuestra vida... producimos veneno y pasa Sí. el tiempo y nos terminamos envenenándonos a nosotros mismos, porque no tiene que ver con los otros, sino que tiene que ver con nosotros. Nosotros soltar, nosotros hacer esa diferencia, y no lo podemos hacer solo, únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. No, de otra manera no somos capaces de perdonar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mira, la falta de perdón está, la falta de perdón hacia alguien o una situación, pero también tenemos la falta de perdón hacia nosotros mismos, y también el perdón que creemos que no merecemos de parte de Dios. Porque nos quedamos con ese Dios castigador. Claro, ese Dios que mi mamá me enseñaba, yo te voy a castigar. Y yo, la verdad que tenía esa imagen, siempre cuento que cuando inicié el camino del Señor, yo tenía esa imagen de Dios. A mí me costó mucho vincularme con Dios Padre, porque todos sabemos que esa relación depende de la relación que vos ya has tenido y de la imagen paterna de Dios que tengas. Y yo tenía esa imagen, que era un Dios castigador, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que Dios no me iba a perdonar lo que yo había hecho. Y no es así. O cuando haces y cometes un pecado, una falta, te equivocás con alguien, sentir esa culpa. Una cosa es culpa y otra cosa es convicción de pecado. Que vos te dé el Señor, son dos cosas, claro. Del Señor la te tiene que dar convicción la del convicción pecado de que... te la da. Cuanto más te equivocás, cuanto más pecás, el Señor más te busca, porque Él lo que quiere es redimirte, no condenarte. Él no vino a juzgar, sino que vino a salvar, a perdonar, a liberar. Amén. Así amén, que, y amén. la falta de perdón a uno mismo a veces es mucho más difícil que hacia un tercero. Claro, sí. Vos sabés que ese es el segundo punto que íbamos a tratar, ¿no? El que vos dijiste, te adelantaste un poquito. Dice, cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros pecados y nuestros errores, ¿no? Porque reaccionamos en la carne, ¿no? Y después decimos, ¿para qué habré dicho esto? No sé si a alguien le toca esto, no sé. ¿Para qué habré dicho eso? Santiago 3:3. Y aparte, las heridas que le producimos a otros con haber hablado cuando no teníamos que haber dicho algo que hirió,
necesitamos perdonarnos y pedir perdón a la persona que dañamos. Muchas veces a lo mejor no podemos ir directamente a pedirle perdón a la otra persona. ¿Por qué? Porque quizás esa falta de perdón es con una persona que ya no está, que ya falleció, o puede ser que una persona que está muy lejos. Y para pedir perdón no es mandar un WhatsApp, no es una llamadita de teléfono, tiene que ser algo personalizado, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales no se le puede pedir perdón así de frente a frente. Si se puede, bárbaro, pero si no, es un buen ejercicio es poner una silla, sentarte en una mesa y poner una silla enfrente y ahí ver el rostro de la persona a la cual le tenés que pedir perdón y decirle todo esto. Es maravilloso. Y vas sacando de adentro todo esto. Bueno, yo en realidad, yo cuando le pedí perdón a Dios, le pedí perdón por una persona, lo hice en mi cuarto. ¿Viste esa palabra que dice entra a tu cuarto y cierra la puerta? Y allí en lo secreto. Bueno, ahí le dije al Señor, frente a frente, puse a la persona y le dije todo lo que sentía, que no fue nada bueno. Pero después que terminé, ¿viste? Le dije, Señor, bendice a esta persona, llénala de tu presencia, no me hagas caso. ¿Viste? Hago un paquete grande y te lo pongo a tus pies. Amén. ¿Por qué? Porque fue una forma muy buena, porque el Señor me llenó de su Espíritu Santo, porque tuve una paz y realmente ahí me di cuenta que había soltado y había perdonado de verdad. Eso para mí fue muy bueno y yo siempre lo aconsejo cuando hay falta de perdón por cosas a veces muy feas. Acá en esta guía habla de que, bueno, tenés una lista de personas, este pastor habla de poner una lista de personas y, bueno, tenía que poner una lista de personas a quien yo tenía que pedirle perdón y a quienes yo tenía que perdonar. Y la verdad que me llevó hasta la infancia. Tremendo, como me llevó hasta la infancia esto y cómo el Señor ministra. Por eso yo dije, cómo nos ministró primero a nosotros y cómo tiene que ministrar esto a ustedes que nos están escuchando, ¿no? Puse un montón de personas que realmente desde la infancia me habían lastimado y mucho, pero el Señor, ya no están más, obviamente, pero que yo pensé que no existía más y el Señor me lo trajo a la memoria, ¿no? Ni siquiera cuando pasó en liberación. Tremendo fue esto, como me recordó cosas cuando estaba leyendo esto. Y eso era para perdonar. Y para pedir perdón, hace un año ya, un poquito más, yo tuve la convicción de pecado, de que tenía que pedirle perdón, viste que te conté. Y no tenía la forma de encontrar el teléfono de esta compañera de la secundaria, ¿no? Y que habíamos terminado, yo particularmente muy mal, pero era por una pavada, pero esa pavada sirvió para distanciarnos y lamentablemente para siempre. Y bueno, Dios puso a alguien conocida entre ambas y le pedí el celular y la llamé y quedó nuada. Y le dije, yo te llamo porque necesito pedirte perdón. No sé si fue para Pascua o para el tiempo de Adviento, pero fue en estos momentos donde uno necesita perdonar. Por eso es el tema de hoy, es tan apropiado, ¿no? Hay que perdonar, porque no puede ser que sigamos no juntándonos con nuestros hermanos. Hay hermanos, falta de perdón de hermanos que no se ven desde años. Hijas con madres. Esta es una raíz tremenda y las raíces, vos las contaste, Norma, que está el rechazo, ¿sí? En esta falta de perdón. Si querés contar un poquito de eso, sobre el rechazo. Lo vamos a contar en el otro bloque. La novela sigue en el próximo. No vamos a tener mucho tiempo para explayarnos bien, ¿sí? Entonces, para que no corte. Bien, vamos a seguir en el segundo bloque y vamos a también a tener el testimonio de una hermana, ¿sí? Que va a llamar al aire en vivo a dar su testimonio sobre el perdón. Así que los dejamos con un temita musical que se llama Sobrenatural de Marcos Witt. Un muy lindo tema. Nos vemos en el segundo bloque en esto que llamamos Santa Cecilia en vivo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar.
yo quería terminar de redondear lo que habíamos quedado, quedó inconcluso, faltó un punto, y fue que a pesar de que somos tan malos y pecadores, no merecemos el perdón de Dios, sino su castigo. Esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue pensando. Nosotros ahora que estamos en el camino, no, pero hay mucha gente que lo sigue pensando, ¿no? Esta forma de pensar es porque no conocemos realmente a Dios y su inmenso amor. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios, ¿no? Al aceptar el perdón de Dios somos libres, dejamos la esclavitud, podemos amar y aceptar a aquellos que nos acompañan, entregamos lo que abunda en nuestro corazón. Si no aceptamos el perdón de Dios, abunda en nosotros el resentimiento, los ataques, las amarguras y se perjudica las relaciones de generación en generación, como decías hace rato, Isabel, y se asfixia el verdadero desarrollo de la persona y su relación con Dios. El único que puede ayudar a salir de la esclavitud y de ser libre es Dios, que lo volvemos a repetir para que quede bien claro que solamente Él es el que puede hacer las cosas nuevas, ¿no? Amén. El rechazo se desarrolla fácilmente en un espíritu que no perdona. Algunas personas van a extremos para encontrar lo que han perdido a través del rechazo. Puede ser rechazo voluntario o involuntario. Y cuando las personas guardan resentimientos, pueden sentirse impulsadas a explorar toda clase de avenidas. Cuando hablamos de avenida, quiere decir cosas que son del mundo y que nos perjudican, ¿no? Y que muchas veces en estas avenidas no son consecuentes con la vida cristiana, ¿no? Y acá un ejemplo es ponerle, la persona, una mujer es engañada dentro del matrimonio, ¿no? Y es abandonada. En vez de perdonar, empieza a hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué hace? Para vengarse de la persona, hace cosas peores de la que hizo el hombre, o viceversa, o puede ser al revés de las personas, ¿no? Pero hacen cosas, en el caso de una mujer abandonada, decir, bueno, yo voy a salir con Dios y María Santísima. Claro. Y terminamos, o sea, se termina perjudicando a la persona porque terminas sintiendo el vacío que no lo llena nada, ¿no? Hay tantas cosas, viste, que se desvían del buen camino, ¿no? Y lo lleva a esto. ¿Qué causas, Isa, qué causas son las que ocasionan tener un espíritu no perdonador? Bueno, lo que causa es, primero, tener rechazo, ¿sí? La falta de perdón, el rechazo, y esos espíritus, falta de perdón y rechazo, lo que ocasionan son raíces de amargura. Esas raíces de amargura son las que nos tenemos que cuidar de no tener porque, bueno, lo transmitimos de generación en generación, como dijiste vos, ¿sí? No nos damos cuenta y seguimos actuando desde la carne. Cuando nos dicen la palabra, el Señor nos cita, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son? Los dice, ¿sí? Vos dijiste los frutos de la carne de Gálatas. Sí. Claro. De fornicación, esa vida, esencia, libertinaje, pelea, idolatría, división. superstición. Muy bien. ¿Y qué nos dice el Señor? Que lo que nosotros sembramos, si vivimos en el Espíritu, vamos a cosechar en el Espíritu. Te leo la palabra como es, ¿sí? Que está en Gálatas 6, del 7 al 8. ¿Querés leer la voz? Dale. No se engañen, nadie se burla de Dios, se recoge lo que se siembra. Ahí está. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción, y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. Amén. Amén. La corrupción, cuando Pablo menciona, acá dice corrupción, ¿no? Uno se imagina que no tiene nada que ver con el infierno, sino de una persona que ya sea creyente o inconversa. Nosotros, o sea, yo conocí al Señor en el 2003. Sin embargo, durante 10 años el Señor, tuvimos, como dijo el Padre el otro día, en Nazaret, ¿no? Me preparó para lo que me venía, lo que me iba a suceder, porque el Señor lo sabe todo. Y gracias a Dios que tuve esa cruz y esa prueba, porque ahí aprendí
y durante todo el proceso a perdonar. Tuve la herida, tuve esa deuda, no sé, esa tremenda, y recién ahora puedo decir que he cancelado esa deuda. Sin embargo, yo creía que había perdonado, ¿no? Sí, yo te perdono, yo te perdoné. Y eso es de la boca para afuera, como dijo ella, ¿no? Uno cree que lo perdona, sí, pero si no cumple estos 3 pasos, no hay perdón. Sí, y eso lo tenemos que saber, porque a veces uno cree que perdonó, pero no perdonó. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando ya esta persona o esta situación ya no me duele más. ¿Sí? Yo decía, me acuerdo que le decía a mis hijos, todavía no estoy preparada, ¿no? Todavía no estoy preparada para poderme sentar a tomar un mate, comer con esta persona. Y hoy por hoy puedo decirle que sí, que ya puedo sentarme, que ya puedo, porque ya no me molesta nada, ¿no? O sea, lo bendigo y bueno, y es el padre de mis hijos, obviamente, que tengo que bendecirlos y somos familia. O sea, en un momento de mi vida he pensado que era lo mejor que me había pasado y después sucedió lo otro. Entonces no puedo sentir todo lo que sentía, porque si no, eso es de la carne. Entonces yo no puedo dejar esas raíces de amargura a mis hijos como herencia. Yo no le puedo enseñar a mi hija a no perdonar, y a mis hijos, ¿no? Le tengo que enseñar a perdonar. De hecho, yo lo decía, y apenas me había sucedido, que tenían que ellos perdonar, que tenían que el padre seguía siendo el padre. Lo decía de la boca para afuera, pero en mi corazón sentía tanto dolor, pero no se lo transmitía. Gloria a Dios, ellos perdonaron a su padre y tuvieron ese vínculo, pero yo me acuerdo que le contaba a Norma, a veces siento esos recelos y esos resentimientos, y ahí me estaba marcando, me estaba tocando el espíritu que todavía tenía que seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque el perdón Porque es no un había trabajo. cancelado. Entonces yo dije, ¿cuánto tiempo? ¿No? Y dije, me llevó 7 años. Y de 7 años, 7 es la perfección. O sea, he cancelado por completo. Y el Señor se valió de este fin de semana para hacer esto. Y ahí he cancelado. Ahí ya está, ya terminó. ¿Sí? Entonces doy fe de que he perdonado, realmente perdonado. Por eso yo dije, esto primero nos ministró a nosotras, por lo menos a mí y a Norma también, hasta nos ha quebrantado, o sea, nos ha tocado en lo más profundo, porque si no, bueno, podés predicar algo que bueno lo haces. Pero no solamente en el pasado, que hemos trabajado el perdón desde lo más profundo y nos ha llevado tiempo, porque a mí también me ha llevado 7 años perdonar un montón de cosas, ¿no? Porque el Señor va en ese proceso, te das cuenta, o sea, el Señor te va haciendo dar cuenta que no es solamente lo que pasó, no es solamente que tiene el otro la culpa, ¿no? Sino que te va mostrando que hay parte de culpa en nosotros mismos, y ahí es donde tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros, para llegar a ese perdón completo hacia afuera, ¿no? Primero nosotros y luego va a los otros. Y ahí está la presencia de Dios, ¿no? En esa guía a través del Espíritu Santo. Y a mí también, o sea, decía que no solamente en el pasado, sino esto del perdón, o sea, cuando nosotros decidimos venir a la radio, que dijimos, vamos a ir, yo oré y el Señor en la palabra me dio el perdón, ¿no? Y cuando yo le dije a Isabel, me dice, bárbaro, el perdón va a ser. A mí también me ministró trabajando esto que estamos diciendo ahora, que estamos poniendo en manifiesto, nos trabajó a nosotros en lo personal. A mí salió decir, perdonar a mi mamá y a mi papá por la herida que dejaron cuando fallecieron. Ellos no tienen la culpa, pero yo tenía 14 y 16 años cuando fallecieron. Falleció uno casi detrás del otro y produjo en mí una herida que no sabía que estaba. El Señor me la mostró cuando estaba haciendo esto, preparando este programa de radio, ¿no? Y así, gente que me rechazó y ponele, no me dejó estudiar. Yo Eso ahora, sí. El Señor me lo mostró anoche. Claro. No tuve tiempo porque tenía que terminar de preparar el programa de radio. Entonces yo tengo que ahora ponerme a trabajar esto en oración. En oración, entregarle a estas personas, pedir perdón y tener esa verdadera libertad.
porque no sabía que estaba, porque el Señor actúa así. Primero te saca las cosas grandes y luego va trabajando finito. Sí, tremendo. Finito, ¿viste? Es tremendo. Es hermoso, ¿no? Bueno, voy a seguir hablando sobre el rechazo. Dale, que es tremendo lo del rechazo, ¿no? Porque... No, pero tu testimonio fue muy importante, ¿no? Porque hay muchas cosas que están en el inconsciente que uno las guarda, ¿sí? Y las bloquea. ¿Por qué? Porque sacarlas a la luz nos genera duele. dolor. Y ese tránsito de tener Negación que se llama perdonar, nos abre la herida nuevamente, pero en realidad es lo mejor que puedes hacer, porque si no estás siempre acarreando durante muchos años una enfermedad, porque eso después se convierte en una enfermedad en los huesos, una enfermedad Es cierto. en la cabeza, La falta ¿sí? de En la perdón. psicología, ¿sí? En los nervios, que la pastilla de dormir, que esto, que lo otro, ¿no? Bueno, yo tengo problemas en los huesos, ¿no? Y yo decía, pero ya perdoné, ¿por qué? Te falta. Falta, dijo el Señor, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, cuando el rechazo se desarrolla en el espíritu que no perdona y eventualmente termina en amargura, causa daños tremendos. Devastadores. Tremendo. Bueno, por eso que Pablo lo dice, ¿no? Esto de sembrar en la carne no es lo mejor. ¿Mm? La persona experimenta un sentimiento profundo de vacío, como que le falta algo en su interior. Por lo tanto, intenta recuperar lo perdido en el contexto de otras relaciones diferentes. Esperando restitución por el daño que nos causaron, se devasta una vida, perdiendo el tiempo y equivocándose en el cotidiano vivir. Vos fíjate en este espacio, en esto que expresé, es cuando las personas se equivocan, lo que hablábamos hace rato. Queremos que se nos restituya de alguna manera, como la persona que nos dañó no nos restituye. Entonces buscamos por otro lado otra clase de personas para que nos restituyan, que no tienen nada que ver, porque la raíz del problema es la falta de perdón, ¿no? Algunos escogen perdonar soltando, siendo libres para proseguir la vida y esperando las sorpresas que Dios tiene reservado para el que elige perdonar. Deja la mochila pesada y apestosa de la falta de perdón y sigue ligero su caminar. Y otros escogen perder guardando sentimientos de rencor, resentimiento, que sería como tomar una serpiente por la cola, terminando mordido y envenenado por el propio veneno que tenemos dentro, ¿no? De eso hablaba él, ¿no? De ese veneno te produce dolores de hueso, enfermedades. Se ha comprobado que la falta de perdón hasta cáncer ha provocado, ¿sí? Estas faltas de perdón, y que viene de generación en generación. Es tremendo eso. Pero que este veneno nos lleva a una muerte espiritual, con un potencial de destruir a todos y a todo lo que nos rodea, y al mismo tiempo nos destruimos nosotros mismos. Mirá cuántas consecuencias que hay y con la falta de perdón. Es tomar una decisión de decir, hasta aquí llego, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no estamos conscientes de esto porque nadie nos habló de que es tan fácil tomar la decisión. O sea, yo digo fácil, en el sentido de que lo tenemos que hacer. No es fácil ponerlo en práctica. No es fácil porque te digo que es un proceso, es un tiempo que lleva. O sea, no es fácil. A nuestra hermana le llevó 30 años, no sé cuánto hace que conoció al Señor, Patricia, pero yo conocí al Señor hace desde el 2003, sí, hace 15 años. Durante 10 años estuve en ese tiempo de que me fue preparando, que fui aprendiendo, porque no sabía nada del Señor, nada, absolutamente nada. Siempre cuento la anécdota de que no sabía lo que era el sol. Ella se ríe cuando yo le dije, ¿qué es ese sol? Le dije, la primera vez que yo tuve el encuentro personal, y era el Santísimo Sacramento. Yo no conocía nada del Señor. Sí. Y desde ese lugar a mí me trajo el Señor, ¿no? Desde la ignorancia, pero por completa. Yo cuando me refería de que ser fácil es porque voy a la palabra de Juan 8:32 que dice, conoced la verdad y la verdad te hará libre. Bueno, nosotros no conocíamos la verdad. Y la verdad es la revelación del Espíritu Santo. Jesús es la verdad. Así. Entonces, ahora sabemos cuál es el camino a seguir. No es fácil, pero ya sabemos que hay un camino a seguir, está descubierto, está revelado, y
depende de cada uno si lo ponemos en práctica o no, ¿no? El objetivo de este mensaje es que como se aproxima el tiempo de estas fiestas familiares, donde lo tenemos que estar celebrando el nacimiento del niño Jesús, que le pidamos al Espíritu Santo, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, esa es mi rema, ¿sí? A la cual yo me aferré un montón. Todo lo puedo en Él. Entonces pedirle al Espíritu Santo esto, ¿no? De que nos ayude a perdonar, para que se puedan encontrar estas familias que hace mucho tiempo que no se ven, tener la oportunidad de pedir perdón, esa oportunidad que Dios te la va a dar. Si se lo pedís, como dijiste vos en la palabra, pidan y el Señor te lo va a dar, el Señor te lo va a dar. Yo quería completar esto con algo muy importante y es el perdón de Dios, que a veces no lo tenemos muy en claro, ¿no? Hasta que asumamos en nuestra vida la bondad, el amor incondicional de Dios, tendremos dificultad para perdonar a nuestros semejantes. El perdón de Dios llega definitivamente con la entrega de Jesús en la cruz. Tal cual. En Hebreos Amén. 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús murió en la cruz y derramó De una vez hasta su y para última siempre. gota de sangre Amén. para el perdón de nuestros pecados. Él nos perdonó con su vida, ¿no? Una vez que se ha pagado por el pecado, nada obstaculiza nuestra relación con Dios. Lo interesante sobre esto es que el perdón que Dios nos ha dado no está condicionado a la inocencia de la persona, porque nosotros somos culpables, somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores hasta que ya Siempre. no estemos, ¿no? Pero el Señor nos dio la gracia, sobre todo nosotros los católicos, de la reconciliación. ¿Sí? Claro, también eso. Su Hijo. Es importante eso. Dice, Jesús perdonando nuestros pecados cancela la deuda que tenemos con Dios. Rompe el acta que teníamos desde Adán y Eva, ¿sí? Sin lugar a dudas, el perdón total del pecado es por medio de Cristo Jesús. Amén. Y en 2 de Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador para que nosotros, por su medio, fuéramos inocentes ante Dios. Mi vida, mi cielo. Y yo quería decir algo, concluyendo con todo esto, es lo siguiente. A todo el que está escuchando a través de esta 99.3, y es lo siguiente. Hermanos, Dios quiere que seamos libres. Pídanle a Dios que los sumerja dentro de su subconsciente y con su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, y puedan interpretar todas las experiencias de su vida que necesiten perdón, hasta que no puedan verse como un hijo de Dios perdonado, no podrán gozar de la comunión que la muerte de Cristo hizo posible. Si ponen la confianza en la muerte de Cristo para el pago de su pecado, usted está perdonado, el pasado, el presente y el futuro, De todas las generaciones. de todos. Amén. Amén. Vamos a ponernos a orar, vamos El a terminar. ponernos en presencia del Señor y vamos a orar por todas las intenciones que están en el corazón de cada uno de ustedes, especialmente por el perdón, ¿no? Porque Jesús no vino a condenarnos, Jesús no vino a eso, Jesús vino a perdonarnos y Él no hace acepción de personas, el perdón es para todos, ¿no? Amén. Como dice en la carta, en el Evangelio de Juan 8, del 3 al 11, que dice lo siguiente: los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, Sí. a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo.
Como insistía, se enderezó y les dijo: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Maravilloso. El Señor no vino a condenar. Entonces, si el Señor no condenó a esta mujer que cometía adulterio, tampoco vino a condenarte a vos. Tampoco vino a condenarte a vos. El Señor vino a liberarte. Entonces, mi pregunta es, ¿vos te crees más que Dios? ¿Vos te crees que Dios no puede perdonar lo que hiciste? ¿Vos te crees que Dios no puede perdonar tu pecado? ¿Vos te crees que Dios no sabe que actuaste de manera errónea? Todos, absolutamente todos nos equivocamos. Él es el único perfecto. Él es el único que no peca. Él es el único que no se equivoca. Entonces, ¿no crees en el poder de Dios? ¿No crees que Dios tiene el poder y la autoridad para liberarte de ese pecado, para perdonarte? Entonces, si Dios te perdona, ¿por qué vos no te perdonás? Yo no te juzgo, dijo Jesús. No te condeno. A vos tampoco. A vos tampoco te condena. Yo no te condeno, le dijo a la mujer. A vos tampoco te condena. Es para que lo pongas en oración y lo pienses, ¿no? Y empieces a pedirle al Señor que derrame la gracia en esta noche, de que abra las puertas del perdón. Porque el Señor quiere recibirte esta noche en tu casa. El Señor quiere entrar a tu vida. El Señor quiere que recibas todas las gracias y las bendiciones que tiene para vos. Porque no tenés que esperar a estar muerto para ser feliz, ¿eh? No tenés que esperar a encontrarte con Él allá en el cielo. El reino de Dios ya está acá. Hay que vivir el cielo en esta tierra. Amén, hay que vivir el cielo en esta tierra. Hay que disfrutar, hay que ser feliz. Amén. Y si algún hermano te hizo un daño, de esos daños que... Porque a veces uno lastima al otro, nos lastiman sin querer, sin saber. Y hay veces que el daño es a propósito, es agrede, ¿no? Vaya a saber por qué, hay muchos casos. Y si te tocó vivir una situación así, anímate a perdonar. El perdón no quiere decir que vayas a la casa del que te lastimó a abrazarlo. No quiere decir que aceptes lo que te hicieron. No quiere decir que vuelvas a perdonarlo una y mil veces. No. No quiere decir que te olvides. No quiere decir que te olvides. El perdón es una decisión. Porque el perdón es una ganancia para vos. Porque el perdón te libera de esa sensación de odio, de esa sensación de rencor, de esa sensación, esa sed de venganza, de que, porque todas esas cosas envenenan el alma y no nos dejan en paz, y nos perturban a la noche, y nos perturban en el día, y nos perturban en las decisiones y en nuestro caminar, y no nos dejan llegar a Dios. Entonces, perdoná de todo corazón. ¿Duele? ¿Querés llorar? ¿Querés gritar? ¿Querés agarrar y reclamar todas esas cosas? Bueno, hacelo. Hacelo porque sos hijo y Él es padre y Él te escucha. Hacelo. Reclamásela si querés. Dios te va a contestar que siempre estuvo. Cuando te lastimaron, cuando te golpearon, cuando te olvidaron, Dios siempre estuvo al lado. Lo que pasa es que te has centrado tanto en tu dolor, tanto en tu bronca, te has centrado tanto en tu problema que te olvidaste de verlo a Dios. Yo te diría que hagamos una oración de acción de gracias. Gracias. Amén. Porque el Señor ha tocado corazones, el Señor ha abierto caminos. Oh, sí, Señor. Y ahora todo depende de cada persona, pero el Señor va a obrar. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, Gracias, Señor. Gracias. por esta noche. Amén.
Te damos gracias por Señor. todos estos caminos que has abierto. Gracias. Te pedimos por todas aquellas personas que van a trabajar el perdón, Señor. Sí, Señor. Llénalos de tu presencia, que tu Espíritu Santo se derrame con poder en sus vidas, que se abran los cielos, que la lluvia temprana y tardía de bendiciones se derrame sobre cada uno de ellos y que les des la fuerza del Espíritu Santo para poder caminar y llegar a soltar las ataduras que hay por falta de perdón en la vida de cada uno de los oyentes. Amén. Amén, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos el próximo miércoles en este programa que llamamos Santa Cecilia en vivo.